En Marcos capítulo 6, versículos 7 y 8 primeramente, dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Aquí vemos algo que Jesús manda a los discípulos de ir dos en dos para poder salir, digamos, para poder ir a sanar enfermos, a liberar a personas y etc. Entonces era un camino que ellos estaban empezando aquí y que más adelante nos vamos a dar cuenta de algo, y es por eso que los quiero introducir en esta historia para que podamos prestar atención. En el mismo capítulo, en el versículo 30 dice, y 31, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces los discípulos habían llegado de este trabajo que Jesús le había dado y le querían contar todo a Jesús. Y dice la palabra aquí en estos dos versículos que acabo de leer, que no tenían tiempo ni para comer, no podían descansar tampoco porque había mucha multitud. El título mismo dice alimentación de los 5000. Entonces había mucho trabajo y estaban ellos ahí esperando para poder descansar un poco, para poder comer también. Entonces ellos estaban un poco agobiados y cansados, entonces necesitaban nuevas fuerzas. En el versículo 35-36 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Aquí ya los discípulos ya estaban hartos, querían descansar, ya había mucha multitud y Jesús los seguía porque él tenía mucha compasión de esto, porque se imaginaba a unas ovejas sin pastor. Entonces él seguía con la multitud, pero los discípulos ya estaban cansados, venían de un trabajo arduo, ya había avanzado la hora, ya era muy tarde, entonces ellos querían solo descansar. Pero Jesús seguía con la multitud y ellos estaban muy cansados, lo único que querían era comer y poder sentarse. Y en el versículo 43 dice: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Esto lo único que me hace pensar es que tenían una cesta llena cada uno para poder llevar. Estaban cansados, estaban agotados, lo único que querían era sentar y comer, y aún así Jesús hizo que sobraran 12 cestas para que ellos lo llevaran. Entonces lo que quiero decir con esto es que Jesús siempre está. Aunque estemos cansados y agobiados, Jesús siempre está con nosotros. Que Dios te bendiga.